de león en la Biblia. Vamos a analizar una situación en torno a este animalito. No, animalito no, animalote. Es un tremendo animal que cuando uno va, digo, yo no he ido a alguna expedición, pero sí he tenido la oportunidad de ir al circo. No, al circo no, al zoológico. Al circo ya no los tienen aquí en México, ya no hay de esos animales. Y cuando alguna vez, bueno, cuando fui niño sí fui al circo y me acuerdo que sí había leones y según ahí los estaban tomando, pero ya cuando crecí, pues más bien es en el zoológico donde ya uno los encuentra, donde uno los alcanza a ver con claridad y ahí estamos viendo lo relacionado a este tremendo animal y es impresionante. No sé si hayan tenido la oportunidad ustedes de escuchar rugir a un león. No, es un sonido impresionante. El zoológico de verdad sí voltea uno a ver de cuando se escucha el rugido del león, porque es y de veras una situación muy impactante, un animal tremendo, un animal, por algo se ha ganado el apelativo de el rey de la selva, y aquí lo ponemos así justamente con esta definición que encontramos de conocido informalmente como el rey de la selva, por su porte y magnificencia. El león es uno de los 4 grandes felinos que habitan el planeta, junto al tigre, el leopardo y el jaguar. Fíjense nada más esta situación tan interesante, con estos 4 animalitos o estos 3 animalitos acompañando al león, se hace una situación de una tetrada, ¿no? De animalitos muy particulares que son felinos que dejan huella en el ser humano. Y a mí me llama la atención eso, a mí me parece muy interesante esto que se refiere. Y bueno, pero nos pone aquí que pertenecen, de alguna manera, dice aquí, al género de la pantera, para que nos demos cuenta cómo están relacionados y por eso es que realmente los conocemos como el gran felino. Son grandes felinos que se tienen y bueno, pues ahí inclusive se pone que la denominación científica sería Pantera leo, para que lo tengamos ahí presente. Pero no me estoy ajustando aquí porque sentí frío, siento frío aquí, mejor cerramos la chamarra para que estemos un poquito más cómodos en ese sentido del cambio de temperatura. Bien, entonces decíamos, este es el león, de acuerdo a las definiciones que nosotros pudiéramos tener, esto es lo que nosotros pudiéramos saber de este animalito, ahí lo tenemos, espero que lo tengamos presente, pero nosotros decíamos el león en la Biblia, porque nuestro interés está justamente en saber de qué se trata o cómo está este aspecto en torno a lo que aparece en las Sagradas Escrituras. Y lo primero que podemos encontrar es que se encuentra en la profecía. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Daniel. Vámonos velozmente con este profeta, porque es algo sumamente interesante cuando lo encontramos ahí con todas esas referencias que nos hablan los profetas y todo lo que implica. En el sentido, bueno, vamos primero con Daniel, les mencionaba, porque ahí nos lo dice en Daniel capítulo número 7. Vamos a verlo, Daniel capítulo número 7. Lo estoy presentando, ya tenía días que no proyectábamos con esto, ¿verdad? Pero espero que ya lo tengamos ahí. Y el versículo número, aquí nos viene hablando de varios animalitos. Miren, vamos a ver desde el 1 para que vean que se trata de esas profecías. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, vio Daniel un sueño y visiones de su cabeza en su cama. Luego escribió el sueño y notó la suma de los negocios. Habló Daniel y dijo: veía yo en mi visión de noche y he aquí los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían de la mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta tanto que sus alas fueron arrancadas y fue quitada de la tierra. Y bueno, aquí ahí nos quedamos. A mí lo que me interesaba es que viéramos esta situación. Esta representación tiene que ver con Babilonia. Tiene que ver con Babilonia y tiene que ver con una situación muy particular de cómo se entendían los caldeos o babilonios en torno a lo que implicaba su forma de atacar, su forma de ser fuertes como una nación. Pero aquí se está hablando, se está presentándonos el león, y vuelvo a repetir, si nosotros imaginamos lo que vienen siendo esos tremendos animales, pues la verdad es una cosa impresionante, y así lo estamos viendo en las Sagradas Escrituras. Otro versículo
para que tengamos esas referencias de cómo aparecen en las profecías y lo vayamos viendo en ese sentido y cómo se habla de él. Jeremías capítulo número 50 y versículo 44, hasta lo ponemos ahí ya con la referencia. Dice el versículo: he aquí que como león subirá de la hinchazón del Jordán a la morada fuerte, porque muy pronto le haré correr sobre ella, y al que fuere escogido le encargaré, porque ¿quién es semejante a mí y quién me emplazará? ¿O quién será aquel pastor que me podrá resistir? Miren, esta situación es interesante porque se va presentando el león bajo esas diferentes características o situaciones y lo vamos a encontrar muy interesantemente en torno a todas estas imágenes que nosotros encontramos, pero nos vamos a dar cuenta de un paralelo y bueno, realidades. Por ejemplo, el león se ve muy impactante, pero él no caza. El que caza, el que va por el animalito, el que va por el alimento, es la leona, para que nos demos cuenta de todo lo que es esta situación de ese tan majestuoso es, vamos a decirlo así, que no se dedica a hacer algunas otras actividades, lo deja para que la leona lo haga. Bueno, entendiéndolo que en león y leona como un animalito sumamente complejo, difícil, claro que el león es el que se distingue, el macho, por todo lo que viene siendo su gran melena, ¿no? Toda esa cabellera larga que tienen. Pero miren, sigamos viendo en profecía, capítulo número 13 de Apocalipsis, y nos habla de algo similar a lo que veíamos, similar, no es lo mismo, pero no vamos a hablar de la profecía propiamente, entonces nada más les quiero decir que no es lo mismo, pero sí se parece. Versículo 1. Y yo me paré sobre la arena de la mar y vi una bestia subir del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Fíjense, ya nos está presentando características similares a las que estábamos viendo en la otra, pero aquí empieza con un leopardo, sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Ya nos está hablando de eso, y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Aquí nos viene hablando de esta gran bestia, que es muy interesante. Les decía, no es la misma que la de Daniel, capítulo 7. Hay quien llega a decir que sí lo es. Nosotros creemos y hemos estipulado que no se trata, o en otro momento, si ustedes gustan, daré la explicación de por qué no son la misma, de por qué consideramos que son diferentes. Pero en esta ocasión, para efectos prácticos del tema que tenemos en esta ocasión, porque nosotros queremos ver a León en las Sagradas Escrituras, lo estamos encontrando que aparece en la profecía, aparece muchas menciones en torno a este tremendo animalote, les decía, de todo lo que se menciona, se dice, y que yo creo que para nosotros sí implica que estemos muy atentos a todo lo que implica o todo lo que es, un animal que aparece mucho en la palabra de Dios, que aparece mucho en esas referencias que nosotros estábamos comentando y que a mí me parecen sumamente interesantes. Otras de las que están relacionadas con el león, otras de las que están relacionadas con el león, aunque ya no es propiamente profecía, pero antes de ver la otra diapositiva que nosotros tenemos, a mí se me llama la atención esta que tenemos, lo que tenemos como tal en la pantalla, pero hay otras referencias que son bien simpáticas. Fíjense, simpáticas en torno a esto. Miren, dice capítulo número 22 de Proverbios, capítulo 22 de los Proverbios. Miren lo que dice el perezoso, esta me encanta, es una situación muy particular. Capítulo 22 y versículo número 13. Dice el perezoso: el león está afuera, en la mitad de las calles, seré muerto. O sea, no sale a trabajar porque hay un león que se lo puede comer, y como está ahí, pues mejor se queda en casita y sirve que se pone a ver las series de Netflix, que están buenísimas, ¿no? O sea, está así como que esperando a que se dé esta situación, pero el perezoso lo dice, y me llama la atención todavía más que Salomón en el libro de los Proverbios lo menciona en el capítulo 22 y versículo número 13, pero me llama la atención que lo repite en el capítulo 26 y versículo número 13. Lo repite,
Dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. No puedo ir, no puedo salir. O sea, tú sabes que yo lo haría, tú sabes que yo estaría dispuesto en trabajar, pero pues mira, este ingrato animalito está muy tremendo. No puedo ir, no puedo ir porque está complicada la situación en ese sentido. Así es que, pues perdóname, pues no voy a ir. Es una situación, este aspecto. Les digo nada más unos versículos más porque me llama la atención de cómo aparece el león, porque les digo, en la Biblia aparece y hay varias menciones. Ahorita vamos a ir con otras que me parecen sumamente interesantes, pero estas me parecieron particularmente curiosas. Quería compartírselas para que las tuviéramos presentes, porque sí creo que nosotros estamos viendo algunos aspectos que a lo mejor no conocíamos en referencia a la de león. Esta es muy bonita. Bueno, bonita en el sentido de los pretextos, de cómo la gente busca cualquier cosa para no hacer lo que le corresponde, no hacer y no cumplir con sus tareas en ese sentido. Vamos con otra, miren, otra de Proverbios. Es que Proverbios tiene muchas muy, muy hermosas que nos llaman. Capítulo 19, versículo número 12. Como el bramido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba. Este sí está tremendo, porque habla justamente de un rey caprichoso, y como les estaba mencionando, ese rugido, aquí está hablando del bramido, del momento en el que está llorando un cachorro, pero este aspecto es tan fuerte, tiene una no sé cómo llamarle, una evocación, no, es que evocación no es que es un sonido tan penetrante en las personas que sí impacta, es un sonido impactante, tal vez esa sería la mejor de las descripciones que pudiera tenerlo. Pues así es el capricho de un rey. Cuando el rey se enoja y saca la ira, así lo es. Esos reyes son los que de pronto hacen cosas y muy inadecuadas y no les importa el pueblo, no les importa lo que esté padeciendo, pero porque él es el que tiene que mostrarse como que es el todopoderoso. Así son, así suena. Y hay muchos caprichos muy interesantes. Hay caprichos de guerras. Hay caprichos que vayan, perdón por la referencia para aquellos hermanos que viven en un país no muy distante a México, pero por ahí un país que provocó una guerra en Medio Oriente por unas supuestas armas que nunca las encontraron y bueno, resultó que se hizo todo un bombardeo, se acabó con la ciudad, se acabó con la cultura, bueno, se quiso acabar con la cultura, se provocaron grandes problemas, años, gastos, y el capricho y berrinche pues provocó cierto apoyo para la autoridad, pero al paso del tiempo pues fue algo terriblemente negativo para lo que vendría siendo el pueblo. Bueno, todo esto son referencias en torno a lo que vendría siendo el león. Y una referencia más, ya nada más una más aquí en Proverbios, que están muy muy bonitas, todas estas que hemos estado mencionando, pero aquí a mí me parece también hermoso que las tengamos. Capítulo 30 de los Proverbios y versículo número 29 y 30. 3 cosas hay de hermoso andar y la cuarta pasea muy bien. Y fíjense, o sea, son, vamos a decirlo así, animalitos que tienen porte, que tienen elegancia, que cuando uno los ve, sí se queda impactado de que, no, pues, de que son hermosos, son hermosos. Versículo número 30. El león fuerte entre los animales que no torna atrás por nadie. Nada más, o sea, lo está viendo con un tremendo porte en ese sentido, me parece muy interesante lo que está mencionando y está diciendo es de hermoso andar, es impactante ver un león en un momento dado. Capítulo número 9 de los Proverbios, les había dicho que la última, pero es que no podíamos irnos o pasar o dar el siguiente paso si no mencionábamos esta referencia del león. Ahorita es lo que quiero, el primer paso, el primer elemento que en esta tarde estamos viendo es cómo la Biblia nos presenta el león en diferentes facetas. Lo estamos viendo en la profecía, lo estamos viendo como pretexto, lo estamos hablando de que se menciona de una forma sumamente elegante, pero miren también cómo nos dice esta parte, capítulo número 9 de Eclesiastés, versículo número 4, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, y esto es lo interesante, porque mejor es perro vivo que león muerto. Es decir, sí serán animales impactantes, sí tendrán un hermoso andar, sí son unos animales que dejan huella, o sea, sí es algo impresionante. Pero ¿saben qué?
de nada sirve si está muerto. De nada sirve si no tiene en un momento dado esa posibilidad de hacer algo. Y hasta inclusive es mejor un pequeño perrito, corrientito. Así les decimos nosotros en México a los perritos que no tienen raza. Ya les iba a decir marca. Bueno, que no tienen raza, así les dicen las personas que conocen de los animalitos y dicen, no, en lugar de un pastor alemán es un impostor alemán. O sea, así de mal los ven los perritos. Bueno, pues mejor es un perrito, ese perrito que nosotros le pusimos el Capulín, el Pulgas, ese perrito que tenemos en la casa, que le decimos, bueno, de tantos nombres que se llegan a mencionar estos animalitos, mejor es ese animalito, sí, que de nada ganará un concurso de raza fina, pero que son fieles, que son constantes, que están siempre con nosotros. ¿Cuántas historias hay de perritos que nunca se han ido de a un lado de las tumbas de sus amos? Porque es realidad, son animales tremendamente fieles, pero es mejor ese perrito que un león con toda su majestuosidad, con toda su belleza que pueda tener, que esté muerto. Es mejor el perrito vivo que un león muerto. Que de ahí la enseñanza es de qué sirve que seas algo que impresione, que tenga, si al fin y al cabo no puedes seguir luchando por tu salvación. Eso está muy interesante. Pero bueno, son 3 referencias que queríamos tocar en ese sentido, o 4 que por ahí salieron y que me parecen interesantes que nosotros la tengamos presente para lo que vendría siendo el tema. El león aparece de manera frecuente en las Sagradas Escrituras, tiene muchas referencias y me parece una situación que debemos destacar. Ahora, la historia de Samsón. ¿Se acuerdan de Samsón? Sí, ese muchacho que era fortachón, ese muchacho que resulta ser que aparte de fortachón era muy coqueto y aparte era un poco como que se dice en México de vista alegre, porque resulta ser que de pronto veía una muchacha y se iba con ella y de pronto encontraba otra y andaba un poquito inestable en búsqueda del amor, tenía ese problema de ser un poco enamoradizo y al mismo tiempo inestable en cuestiones del amor y pues tuvo muchos problemas. Jueces capítulo número 14. Vámonos para acá para que veamos esta situación. Vean, versículo 1. Y descendiendo Samsón a Timná, vio a Timnat, una mujer de las hijas de los filisteos. Porque aparte de todo, no solamente era coqueto, no solamente era pues de ese ojo un poquito alegre de estar ahí como que visitando una y otra, sino que también el ingrato era infiel, pero no solamente hacia las parejas que tenía, no la pareja que tuvo, sino que era infiel en cuestión a Dios, porque pues el ingrato se fue buscando mujeres que no eran del pueblo, y subió y declarólo a su padre. Se quiere casar con una filistea, diciendo: yo he visto en Timná una mujer de las hijas de los filisteos, ruégoos que me la toméis por mujer. Vean esto lo que le dicen, y ellos contestan, sus papás le contestan, como tal vez le han dicho a algunos de los jovencitos que pueden estar escuchando este tema. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo el pueblo para que vayas a tomar a una de las mujeres de los filisteos incircuncisos. Y tal vez algunos de los papás que sus hijos les han dicho eso, que quieren una filistea, y que los papás les dicen: oye, que no hay hermanitas en la iglesia, que no has visto a la hija de, o tal vez no has visto también a fulanita que llegó, y mira qué bonita es, y mencionan los nombres y toda esta situación. Y contestan así nuestros jovencitos. Y Samsón respondió a su padre: tomádmela por mujer, porque ésta agradó a mis ojos. A un lado el mandamiento, que me importa lo que Dios dice, me importa mi capricho y mi berrinche. Y bueno, pues resulta ser que Samsón pide a aquella mujer, y bueno, pues los papás no sabían primero qué hacer, están buscando cómo apoyar a su hijo, y en una de esas, versículo número 4, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, y que él buscaba ocasión contra los filisteos, porque en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y Samsón descendió con su padre y con su madre a Timná, y como llegaron a las viñas de Timná, he aquí un cachorro de león que venía bramando sobre él. Y vean lo que hace este muchacho. Y el espíritu de Jehová cayó sobre él y despedazólo como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. Y no dio a entender a su padre o a su madre lo que había hecho.
Fíjense nada más, o sea, era muy fuerte este hombre, era muy fuerte y destroza al animalito solamente con sus manos y con toda esa fuerza de la cual Dios le había dotado en ese momento. Y acuérdense que como juez, pues ayudaba de esa manera al pueblo. No, no lo ven, no saben de qué se trata y bueno, pues va en búsqueda de la chica. Él va por la chica, en búsqueda de aquella mujer que se le ha metido. Pues yo creo que más bien en la cabeza, no tanto en el corazón, porque esto más bien suena a capricho, no tanto enamoramiento como tal, sino más bien una situación en la que él pretendía que todas las cosas fueran de acuerdo a su deseo y no de acuerdo a lo que le convenía y sobre todo a lo que pudiera sentir, pero realmente en un momento dado, ya me estoy yendo sobre el tema del amor y el enamoramiento, entonces ese es otro tema que se está sumando por aquí, pero que en esta ocasión no lo abordaremos, hermanos jóvenes. Tendremos que juntarnos más aquí con nuestros hermanos de Estiles para abordar esta temática. Por el momento seguimos con el león, porque pues va este muchacho Samson, va ahí en esta situación, a nadie le dice, y resulta que cuando regresa otra vez encuentra un panal, y volvió después de algunos días para tomarla a la muchacha, ya con la que se iba a casar, y apartóse para ver el cuerpo del león, y aquí que en el cuerpo del león un enjambre de abejas y un panal de miel. Imagínense, en el cuerpo del animalito se había formado eso, y fue muy curioso en ese sentido, porque inclusive todavía el muchacho agarró un poco de ese panal de miel. No sé si ustedes lo han hecho, que lo cortan y tienen ahí como esos hexágonos en cada parte de lo que vienen siendo chiquitos y chiquitos para que pueda salir y ahí la miel, muy sabroso, tomarlo directamente de ahí. Bueno, y llega con sus padres, resulta ser que pues están en esto de la búsqueda de la muchacha, llaman por la muchacha, viene lo del banquete y cuando todo está así como que Samson queriendo quedar bien ahí con estos muchachos, les propone un enigma, de acuerdo al versículo número 12, y él dice: yo les voy a regalar un premio si me adivinan el enigma, y todavía contesta: pero si no me lo pueden adivinar, ustedes me van a tener que regalar unas sábanas y una ropita ahí que me hace falta. Y les propone el enigma, versículo 14, entonces les dijo: del comedor salió la comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declarar el enigma en 3 días. Fíjense nada más, o sea, estaba muy difícil porque el ingrato no les había dicho de qué se trataba. O sea, él era el único que sabía a qué se estaba refiriendo, y aquellos estaban: ay, ¿qué dijo? Que del comedor salió comida. Ay, ¿cómo esto del comedor salió comida y del fuerte salió dulzura? Y no daban y no daban. Ya pasaron 3 días, versículo 15. Y al 7º día dijeron a la mujer de Samson: Filistea, al fin y al cabo, Filistea, induce a tu marido a que nos declare este enigma, porque no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Habéisnos llamado aquí para poseernos? Y bueno, miren, ahí está el problema de cuando las cosas no se hacen bien. Versículo 16, y lloró la mujer de Samson delante de él, y le dijo: solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que yo te propuse a los hijos de mi pueblo. Perdón, que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió: ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado. ¿Había de declararlo a ti? Pero el problema no es que ella se le pusiera a llorar un día. El problema es que se le puso a llorar 7 días, versículo número 17. Y ella lloró, perdón, aquí se tapó un poco. Y ella lloró delante de él 7 días que ellos estuvieron en el banquete. O sea, imagínense con aquella mujer que la tomó por mujer y de pronto la veía: ¿qué pasó, amor? ¿Cómo estás? Es que tú no me quieres porque no me das, no me declaras el enigma, y siempre estás diciendo que tu mamá prepara mejor el mole que yo, y los taquitos dorados son mejor los que hace tu mamá. Uy, imagínense esta situación durante 7 días, y sobre todo en el periodo de la boda, y toda esta situación tremenda, que llegó el momento, dice el versículo número 18, perdón, en el 17, ya no terminé de leer la otra parte, mas al 7º día, fíjense, él se lo declaró porque le constriñó, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo.
Sí, pues al fin y al cabo era filistea, o sea, él va y le revela todo, y aquella mujer va, y aquellos filisteos, pues resulta ser que le adivinan el acertijo o el enigma, y todavía pues Samson se les dice, nah, pues si no se los hubiera dicho aquí esta muchacha, no hubieran entendido el enigma. Y esto lo digo porque, bueno, es una historia en la cual se ve Sansón, me parece interesante, porque otra vez vemos la situación de cómo se presenta el león, me llama la atención cómo lo destroza, pero lo estamos viendo aquí. Son diferentes aspectos en los cuales encontramos el león. Pero el tema, aunque pareciera que, y creo que sería bonito de pronto enfocarnos a la vida de Samson en todas estas cuestiones de enamoramientos, vamos a pedirle a nuestros hermanos que nos manden mensajes para ver si quieren que más adelante tomemos esta situación de Samson y sus amoríos. Ese sería un muy buen tema, Samson y sus amoríos, para que podamos ver en un momento dado si de qué se tratan todas estas situaciones tan especiales del amor y del enamoramiento, y de cómo este ingrato, pues la verdad, pues sí la sufrió con esto de las mujeres, porque pues no estaba dando una en ese sentido el pobre. Bueno, pero ese es otro tema. Hoy me interesa sobre todo hablar del león por una cuestión paradójica. ¿Qué es una paradoja? Algo que tiene un conflicto en sí mismo, algo que tiene un problema en el que es bueno y es malo al mismo tiempo, algo que tiene un problema que implica en un momento dado que tienes una situación particular muy hermosa por un lado, pero complicada por el otro. Porque vamos a encontrar que una paradoja es hablar de alguien como bueno y malo. O vamos a encontrar que una paradoja es esa situación en la que tú te encuentras y de pronto dices, todo está muy bien, pero resulta ser que fallamos. O sea, ganamos pero perdimos. También se les dice, actualmente a ese tipo de cosas se les llama victorias pírricas, porque ganas pero perdiste. Bueno, regresando a la idea propiamente de una paradoja, es una situación que presenta una situación que parece como contradictoria o comprometida. Fíjense, perdón, paréntesis, ya me están diciendo sí, que el tema se llame Samson el enamorado. Ay, me gusta el título, vamos a trabajarlo, pero necesitamos que varios digan que lo queremos, quieren estudiarlo. Bueno, la paradoja que tenemos, cerrando el paréntesis y retomando el tema, es que a Cristo se le presenta como el cachorro de león, y resulta ser que a Satanás se le presenta como un león rugiente. Veamos los versículos para que nos demos cuenta de esta tremenda paradoja que nosotros encontramos aquí, y que realmente es algo impactante en ese sentido, porque nosotros estaríamos viendo esta situación tan complicada y tan pesada, que estaríamos viendo en torno a ver a Jesús como ese león de Judá, y vamos a verlo. Apocalipsis capítulo número 5 y versículo número 5, vean, aquí viene hablando de una visión del futuro, una visión que se va a dar, y llega el momento en el que está llorando Juan, porque nadie puede abrir un librito, y versículo 5, y uno de los ancianos me dice, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Esa referencia que encontramos ahí es de nuestro Señor Jesucristo. Esa referencia, cuando se está hablando de él como ese león, evidentemente está hablando de un aspecto que tiene que ver justamente con un animal importante, valioso, y que todavía se va presentando como ese león de Judá, y tiene que ver con esa parte de las raíces de David. Cierto, ahí lo estamos viendo, es que esa referencia de león tiene que ver con la tribu de Judá, y tiene que ver también con el sentido de que se habla otra vez la fuerza, el valor de todo lo que implicaba. Acuérdense que Judá es una de las tribus tan importante que de ahí provoca que los judíos se llamen como tal.
Judá, judíos, porque es la tribu sumamente importante y el león está relacionado con la tribu de Judá en ese sentido, y por eso a Jesucristo se le da esa vocación como el león de Judá o cachorro de Judá, como también en otro momento dado se le llega a mencionar. Pero aquí lo tenemos por una referencia. Y la otra, esta es la que está cumpliendo la parte de ese león de Judá o cachorro de león, ahí se aparece. Y luego el diablo, pues ¿qué creen? Aparece también como, como un león. Capítulo número 5 de la primera carta a Pedro, de Pedro, y versículo número 8. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Vean lo que nos está presentando aquí el Señor Dios Todopoderoso a través de este apóstol. Sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quién devore. Ups. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que tenemos, en ese sentido, esta paradoja, se nos está presentando el conflicto de que hay dos cosas, una misma representación se aplica para lo que es la representación de lo positivo, lo bueno, y el mismo animalito, en este caso el león, que estábamos hablando de su majestuosidad, que estamos hablando de todas las cosas hermosas que implicaba el rey de la selva, y que podríamos decir, por eso Cristo lo tiene. Resulta ser que Satanás también en las escrituras y en los simbolismos se retoma la idea para presentarlo, que anda buscando a quien busque para comérselo. Y por eso, inclusive hasta lo ponemos aquí, ¿por qué se presentan con el mismo animal? ¿Por qué? Porque podrían ser diferentes, podrían ser distintos. No, pero no es así. Se están presentando con el mismo animalito y están presentando características similares, pero situaciones que se están distanciando una de la otra. Y ahí viene la esencia del tema. Ahí viene la esencia del tema. Porque realmente hablar del león en las Sagradas Escrituras nos sirve como un pretexto para darnos cuenta de que, hermanos, nosotros en muchos momentos de la vida, en muchas ocasiones en las que nosotros nos encontramos, resulta ser que hacemos cosas que no son de las más adecuadas. Y confundimos las cosas de Dios con las cosas del maligno. Pongo aquí en la pantalla, las características del león son muy especiales, son características que ambos utilizan, porque ambos tienen referencias a ser fuertes, a ser majestuosos. Acuérdense, nos guste o no, Satanás es el príncipe de las tinieblas y de este mundo en el tiempo actual, en este momento, en este instante. Sin embargo, Jesucristo, a través de su sacrificio y a través de todo lo que nos enseña, nos da una oportunidad que, como un buen representante de Dios, abrirá la oportunidad para que el Evangelio siga divulgándose. ¿Qué voy con esto? Tienen grandes poderes, tienen grandes representaciones, tienen situaciones muy, muy especiales. Pero el problema que a veces nosotros tenemos es que, aunque no sabemos hijos de Dios, y aunque conocemos la voluntad del Eterno, resulta ser que a veces decimos y hacemos una cosa, pero resulta ser que lo estamos justificando, inclusive hasta con la palabra de Dios. Inclusive con la palabra de Dios. Me voy a un ejemplo un tanto extremo, cuando las personas de pronto hablan de que pues Cristo vino a hablar de amor, y por lo tanto todas las expresiones de amor son válidas en la tierra, sea cual sea, sin importar la situación de lo que Dios creó, hombre y mujer. Entonces todo lo demás, porque lo que importa no es en sí la parte de esa sexualidad, lo que importa, o de la parte biológica hombre-mujer, sino lo que importa es el amor. Se utilizan las mismas escrituras para justificar cosas que no son correctas. Y entonces, lejos de que estemos siguiendo las enseñanzas del Maestro, lejos de que nosotros estemos siguiendo las enseñanzas que Dios nos muestra y nos presenta en las Sagradas Escrituras, nos termina mostrando
que nosotros somos tan vulnerables que empezamos a hacer cosas que no son las correctas, ni las adecuadas, ni las mejores. Hacemos cosas que de pronto nos distancian realmente del tremendo poder de Dios. Nos distancian de lo que implica. Y vuelvo a repetir, porque de pronto nos decimos que somos unos, pero somos diferentes. Miren, un ejemplo de alguien, la crítica, no crítica, citar los versículos no tiene otro propósito más que demostrar algo que estaba sucediendo con este personaje. Carta a los Gálatas, a ver, déjenme corroborar aquí, si es en el capítulo 2, capítulo 3, porque aquí de pronto me acordé del caso de este muchacho, y déjenme ver si está aquí. Déjenme ver si me estoy confundiendo, porque se me vino en este instante para tenerlo muy clarito en ese sentido, para que nosotros lo podamos ver. A ver, permítame tantito aquí, déjenme, voy a ampliar la escritura para que lo podamos buscar. Bien, no lo veo el versículo, porque hay un momento, a ver, vamos a buscarlo, aquí como siempre les he dicho, es que yo soy que me acuerdo de los versículos, pero sé dónde están porque los veo en el instante en el que los tengo en la Biblia, y ya sé que se encuentran en la parte izquierda de la Biblia, en la parte superior, capítulo número 2 de los Gálatas, y versículo número... Fíjense, versículo 10. Vean lo que hace este muchacho, porque a veces esto es lo que nos pasa a nosotros. Capítulo, les dije 3 o 2, 10. Así es esto. Miren aquí. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo mismo que fui también solicitó en hacer. Pero viniendo Pedro a Antioquía, le resistí en la cara porque era de condenar. Pablo le reprocha a Pedro. ¿Qué le va a reprochar? ¿Qué le está haciendo ver? ¿De qué está molesto? ¿O por qué causa está molesto Pablo? Versículo número 12. Porque antes que viniesen unos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Mas después que vinieron, se retraía y apartaba, teniendo miedos de los que eran de la circuncisión. Fíjense nada más, o sea, decía una cosa, pero hacía la otra. Y es Pedro, el apóstol, un apóstol muy importante. Y yo no lo quiero criticar, ni quiero decir que va a ser condenado, ni quiero decir que el muchacho se va a perder. No. Ahí evidentemente estamos solamente resaltando un aspecto que en su vida parece muy interesante, pero aquí lo complicado es su comportamiento. Lo que decía, pero no hacía. Lo que hablaba, pero no se cumplía. Versículo 13, y a su disimulación, fíjense cómo le está llamando, disimulación consentían también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también llevado de ellos en su simulación. Mas cuando vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. Esto me llama mucho la atención porque Pablo fue muy asertivo. De verdad es muy complicado a veces en el ser humano ser asertivo, pero este hombre pues se lo dijo en su cara y en el momento adecuado. ¿Qué le dijo? Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué constriñes a los gentiles a judaizar? Ups. Ahora, se lo dijo directo y a la barbilla. Gancho a la barbilla, gancho al hígado. Un golpe tremendo. No hay cosa peor en el ser humano que nos digamos como hijos de Dios, pero que con la misma palabra de Dios estemos justificando acciones que no son correctas y situaciones que no son adecuadas. Es decir, nos presentamos que somos representantes del gran león de Judá, que somos representantes de Jesucristo, nos presentamos como representantes del mismo Dios Todopoderoso, pero resulta que a la hora de la verdad, a la hora de que hay que demostrar que nosotros somos esos hijos de Dios, terminamos demostrando que somos unos ingratos, incumplidos e inconstantes.
Y hacemos todo lo contrario a lo que la voluntad de Dios nos está reclamando. Hacemos todo lo contrario de lo que nosotros tendríamos que hacer. Este reclamo, esta situación es algo, a mí me parece tremendo y por eso es que lo estamos mencionando aquí, porque es cierto, y lo ponemos aquí, sus características son muy similares, muy especiales, ambos las utilizan porque, insisto, esta es una batalla, como se dice en algunas situaciones, de poder a poder, es una batalla muy grande, porque lamentablemente el corazón del hombre se inclina hacia el mal desde la juventud, porque lamentablemente el corazón del ser humano, lamentablemente no va en el sentido de querer conocer las cosas de Dios por encima de cualquier otro aspecto, sino más bien que siempre queremos la parte benévola, la parte fácil, la parte, y no queremos dar, sino queremos recibir. Queremos estar atentos a lo que nos regalan, a lo que recibimos, pero no estamos pensando en lo que tenemos que aportar, en lo que tenemos que dar. Porque en todo tenemos que dar. Porque en todo tiene que haber algo que tenga que salir de nosotros hacia los otros. Pero insisto, aquí lo que estamos viendo, lo terrible de todo es la justificación por medio de la palabra de Dios. Por medio de que, bueno, es que acuérdense que soy humano y tengo mis debilidades. Yo menciono mucho ese juego de que cuando alguien cae en, no sé, en un pecado, en cuestión de que roba y que de pronto dice, pues la culpa no fue mía, Señor, también para qué me pusiste ahí de tesorero de la iglesia. No, o sea, la culpa no es mía, o sea, al hermano se le cayó la cartera, la culpa es del hermano por distraído y pues yo lo único que hice fue aprovechar la situación que yo creí era una bendición. Que es particularmente curiosa, ¿no? Cuando lo demuestras o lo presentas como un aspecto en el cual estás diciendo, qué bendecido soy. Yo les he presentado y les he comentado el momento en el que una persona llegó con nosotros y nos dijo, digo nosotros porque estaba mi esposa y yo, y nos estaban comentando que según ellos habían sido muy bendecidos un día que no tenían nada que comer, no tenían nada de qué alimentarse y que de pronto Dios les mandó bendición. ¿Y cuál fue? Me encontré una tarjeta de crédito. ¿Y qué hiciste? Fui a comprar la despensa y pagué con la tarjeta. Hace muchos años no es como ahorita que tenías que estar tecleando el NIP o tenías que estar tecleando un número para que te hagan válida la compra. Hace muchos años metías la tarjeta, las personas le pasaban ahí por la banda y en el momento en el que pasaba por la banda lo único que tenías que hacer era firmar y sobre todo si no rebasabas una cantidad, no recuerdo si eran 700 pesos o algo así, pero no tenías más que firmar en ese momento. ¿Qué hicieron? Pusieron una firma intentando que se pareciera a la que aparecía en la tarjeta. Y ellos, ¡ay, qué bendición! ¡Ay, qué Dios tan grande que nos mandó este regalo! Ingratos, habían robado. Cuando te quedas con algo que no es tuyo, eso se llama robo. Y ellos robaron. Y ellos tomaron algo que no les pertenecía. Pero ya le están hablando bendición. Ya están diciendo que esto había sido algo maravilloso. Lo que tú me digas. El pecado que se te venga a la mente, cuando tú lo disfrazas de un aspecto similar a las cosas de Dios, está pasando esa batalla de poder a poder en el cual esas cosas que Dios te regala y que son bendiciones, las estás llevando en el sentido negativo y las estás confrontando a Dios utilizando la misma palabra, utilizando los mismos argumentos que tenemos, pero en el sentido de llevarlo a los aspectos que te van a alejar del eterno, que te van a distanciar de Dios. Es muy común escuchar, esto no es tan malo como cuando los hermanos hacen esto. Y puede ser que se tenga cierta razón, pero la cuestión es que no es que tú lo veas, sino más bien que tú atiendas lo que Dios te dice y Él es el que evalúa, Él es el que clasifica, Él es el que le pone. Si es que los mandamientos tuvieran algún tipo de clasificación de mayor a menor, que yo no lo creo, yo creo que los mandamientos todos son iguales delante de Dios, pero si esto fuera cierto, el que se le pudieran clasificar y tabular de mayor a menor en ese sentido, y que tú dijeras, los míos están aquí, pero los hermanos están acá, lo que estás haciendo es justamente tomar los elementos del maligno para tratar de justificar algo que es del maligno, pero presentándolo como si fuera de Dios. Es decir,
estos aspectos son terribles. Y son terribles porque la gente de verdad usa argumentos bíblicos para que en un momento dado se presenten para justificar cosas que no son adecuadas. Miren, por ejemplo, esta otra parte. Vean cómo del león que estábamos hablando, ese león tan importante, hemos ido avanzando hasta darnos cuenta de toda la majestuosidad que implica, irnos dando cuenta de cómo se presenta la palabra de Dios, cómo se puede utilizar hasta como de pretexto, y de pronto estamos cayendo en la situación en el que podemos hablar de león justamente en el aspecto de que a veces queremos ser hijos de Dios, pero resulta ser que estamos presentándonos como hijos del diablo, pero que parece que son las cosas de Dios, pero no lo son. No lo son. Lamentablemente hay abusadores sexuales que llegan a decirle a sus ovejas, a sus congregantes, a la iglesia, le llegan a presentar: yo tengo que abusar de ti porque Dios me lo mandó. Y hay un montón de estudios, y no es invento mío, hay un montón de estudios que demuestran que eso pasa con mucha frecuencia, lamentablemente, cuando no se conoce la palabra de Dios. Y esto pues trae como resultado, insisto, que por medio de tratar de presentar las palabras, la palabra del Eterno, se están presentando cosas que aparentemente son buenas, pero que realmente son sumamente terribles en todos los sentidos. Dice el versículo número 15 del capítulo 7 del Evangelio según Mateo: y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cóngense uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo árbol que lleva buenos frutos, todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. Lo que hagan es lo que importa, hermano, no el discurso, porque a veces hay unos que tienen un discurso hermoso, pero resulta ser que sus obras no tienen nada que ver con lo que están haciendo. Y aquí lo terrible es que yo lo estoy pensando en otros pastores, yo lo estoy pensando en otras personas, pero ¿qué tal si tú eres esa persona que utiliza las cosas de Dios para justificar situaciones que no son correctas, situaciones que no son prudentes, válidas, bajo la lupa del cumplimiento de los mandamientos del Eterno? Versículo 18. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar frutos buenos. Todo árbol que no lleva buen fruto, córtase y échase en el fuego. Así va a ser con Dios, ¿eh? Así que quieras engañar a los demás o engañes, si logres engañar a los demás, con Dios no juegas. Él se da cuenta de todo. Y Él se da cuenta de esos pretextos que estás presentándole constantemente. Versículo 20. Así que por sus frutos los conoceréis. Eso ya de entrada ahí nos está diciendo, y una temática que podríamos detenernos en este instante solamente para hacer el hincapié en que, hermanos, debes ser coherente con lo que dices y haces. Y debes de, si eres realmente un siervo del Dios Todopoderoso, sigues el camino del cachorro del león, que es nuestro Señor Jesucristo, si sigues esta situación tan particular de ese hombre que nos enseñó, hombre e hijo de Dios al mismo tiempo, nos enseñó el camino por el cual nosotros deberíamos de andar, no tendríamos que dar justificaciones a cosas que no lo tienen. Porque cuando Dios te dice, haz esto, lo tenemos que hacer. Cuando Dios te dice, cuídate de esto, cuídate de aquello otro, no hagas esto, no hagas aquello, tendríamos que darnos cuenta en el sentido positivo de lo que nos está diciendo. No caigas en idolatría, no caigas en pecado, no seas traicionero, no te vayas con otras personas que no sean las que te aman y que son del entorno que está escogiendo Dios, llamado familia. Versículo 21. No todo. Y vuelvo a repetir, esto creo que sería la esencia del tema que tenemos para esta ocasión. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quién va a entrar en el reino de los cielos? ¿Quién es? El que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No el que presume de de un verbo, de una labia muy especial. No aquel que simula, que reconoce los mandamientos. No. Es aquel que cumple la voluntad. Muchos
lo dirán Señor, Señor, y no van a entrar. Versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Porque vuelvo a repetir, hermanos, el que va a triunfar es el que hace la voluntad, el que cuando escucha el mandamiento, lo obedece y lo acata. El mandamiento que nosotros queramos, el mandamiento que se nos venga a la mente. Ese mandamiento se tiene que cumplir y se tiene que poner por obra, porque Dios lo está disponiendo. Y nosotros tenemos que ser fieles en esto que el Señor está mandándonos, que nos está invitando a que nosotros cumplamos, para que podamos realmente ser esos siervos dignos de la vida eterna. Hoy tenemos una tarea muy especial, hermanos. Hoy tenemos una tarea muy especial, porque al fin y al cabo, en esa batalla de leones que podríamos decirle nosotros, sabemos que el que habrá de triunfar será nuestro Señor Jesucristo. Él será ese cachorro de león, ese león de la tribu de Judá, y al mismo tiempo ese cordero fiel de Dios habrá de triunfar. No nos engañemos, no va a triunfar el maligno. Hoy tienes que cumplir con un mandamiento. Vamos a poner el que sea. Piensa tú el que es tu debilidad, que tienes malas palabras. Fíjense, vamos a dejarlo en esta idea para aterrizarlo en uno muy concreto. Tienes malas palabras, dices cosas que no son correctas, dices cosas que no son agradables delante de los ojos de Dios. Perfecto, ya lo tenemos identificado. No quiero decir que perfecto que no. Perfecto que lo identifiquemos. Mejor cambiemos la palabra. Qué bueno que ya identificamos lo que te debilita delante de Dios. Ahora, a corregirlas. Ponte el reto que tú quieras, pero cúmplelo en cuestión de que si digo una mala palabra, voy a hacer una oración. Si digo una mala palabra, voy a poner ahí unos pesos, no sé, en una alcancía. A ver, ¿cuántas no? Pero tienes que obligarte a cumplir con el mandamiento, poniéndolo todo en las manos de Dios, haciendo oración y pidiéndole que te dé fuerza. La tarea no es difícil, pero sí implica compromiso, implica esfuerzo, implica dedicación. Yo les quiero invitar, mis carísimos hermanos en Cristo Jesús, a que hoy nosotros vayamos tras la victoria, tras el león de Judá, pero que seamos esas personas congruentes, para que seamos llenos de majestuosidad, para que seamos llenos de todo lo que es positivo en cuestión de un animalito que implica realmente autoridad, implica respeto, pero en este caso esa autoridad y ese respeto en la iglesia para ser congruentes, para ser esas personas que evoquen en su vida que realmente Dios las transformó y que todo es diferente. Ser esas personas que demuestren todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que el Señor les bendiga y les guarde. Gracias y paz. Paz a vosotros, hermanos.